Cordial saludo, estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de sucesiones isográfica. Eh, Empecemos. El trabajo que ustedes tienen que desarrollar esta semana es el siguiente. Vamos a trabajar sucesiones. Entonces, vamos a recordar un concepto básico que ya trabajamos varias semanas, que es el concepto de función real, que es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto que llamamos el dominio de la función, que es un conjunto de números reales, un único elemento en un conjunto Y, que también es un subconjunto de los números reales. El conjunto X es el que llamamos el dominio de la función. El conjunto de las imágenes, que es el Y, lo llamamos el rango de la función. Recuerden que una imagen es coger y reemplazar un numerito A por el X de la regla de la función y tenemos su imagen, que es f de A, que es un valor en el eje Y. Ahora, una sucesión también va a ser una función, sino que está definida de los números naturales, ¿sí? A los números reales, es decir, el dominio va a ser un subconjunto de los números naturales. Bueno, de hecho van a ser todos los números naturales para nosotros. En otras palabras, es una regla denotada ya no por f de x, como acá, sino un a sub n. Recuerden que n son números naturales, que asigna a cada elemento n, en el conjunto de los naturales, un único elemento a sub n, que puede pertenecer a un subconjunto de los números reales. Entonces, bien, recuerden que para el caso de una función real, ¿sí? Voy a colocar aquí real, que es la que estamos definiendo arriba, estoy recordando más bien. Entonces, cuando uno graficaba una función real, genera una curva que es continua en su trazo, o bueno, pedazos de curva continua, por ejemplo, si es una función a trozo. Entonces, podía unir los puntos cuando yo tabulaba, porque entre número y número que yo tabulo, pues existían más números que también podía haber tomado. Mientras que cuando yo lo hago con una sucesión, como el dominio de los números naturales, no me va a generar una curva continua, sino me va a generar un conjunto de puntos que lo voy a llamar discreto. Eso significa que esos punticos no se pueden unir en el plano. Ahora bien, las sucesiones tienen algo que se llaman los términos de la sucesión, ¿sí? Los términos de la sucesión es cuando yo cojo y determino la imagen para un valor de n. Entonces cojo en la sucesión a sub n, le asigno un valor a n, por ejemplo le asigno el 1, ¿sí? Hago la cuenta reemplazando a n por 1 y así tengo el primer término de la sucesión. Cuando cojo a y lo reemplazo por 2, entonces este es el segundo término, ¿sí? Que es cuando n vale 2 y así sucesivamente. Cuando reemplazo un n general, entonces voy a decir que tengo el término enésimo o la forma general de la sucesión. No olviden que los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta infinito. Bien, ahora miremos un ejemplo. Si me dicen, dada la sucesión a sub n igual a n sobre 2, entonces le voy dando valores a n para tener el primer término. Me dice que determine primero los 10 primeros términos y posteriormente los representa en un patrón cartesiano. Entonces empiezo a reemplazar a n por los números desde el 1 hasta el 10. Entonces cuando reemplace a n por 1 voy a tener el primer número, el primer término, que sería 1 sobre 2. Cuando reemplace a n por 2 voy a tener el segundo término. Entonces será 2 sobre 2, que al simplificar me da 1. Cuando reemplace a n por 3 voy a tener el tercer término, 3 sobre 2. Cuando reemplace a n por 4, el cuarto término, que será 4 sobre 2, que se puede simplificar, me da 2. Y así continúo. Cuando quiero el quinto, 5 sobre 2. Cuando quiero el sexto, 6 sobre 2, que al simplificar da 3. Cuando quiero el séptimo, 7 sobre 2. Cuando quiero el octavo, 8 sobre 2, que me da 4. Cuando quiero el noveno, 9 sobre 2. Cuando quiero el décimo, 10 sobre 2, que al simplificar da 5. ¿Sí? Luego de tener estos valores, entonces ubico estas parejitas ordenadas igual en un plano cartesiano, pero ojo, no olviden que esos puntos no se pueden unir porque es un conjunto de los naturales el dominio, ¿ok? O sea que entre natural y natural
no hay otro número que yo pueda reemplazar para tabular. Entonces voy y ubico las parejitas ordenadas. 1,1, 1,1 que es 0.5, 2,1, 2,1, ¿sí? 3 medios que es 1.5, 4,2, 5,5 medios que es 2.5 y así voy ubicando todos los numeritos de mi sucesión. De esa manera tengo la representación gráfica de mi sucesión. ¿Ok? Bien. Cosas importantes que debemos fijarnos aquí. Nótese que en el eje horizontal, aquí no me quedó la N, de pronto está aquí oculta. Así, mírenla. Bien. Entonces, nótese que en el eje horizontal estoy tomando la variable N. ¿Ok? Que es mi variable independiente. Otra cosa, solamente tomo el eje positivo del X, miren que no hay aquí eje negativo en X, porque yo solo necesito los números naturales, 1, 2, 3, 4. De esa manera, ¿sí? Solamente voy a tener el semiplano positivo para el eje X. Mientras que en Y sí puedo coger positivos y negativos porque me puede dar cualquier número real. Entonces esas cositas hay que tenerlas presentes. Bien. ¿Qué más aquí? Lo bajo un poquito. Bien, miremos un segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo es el siguiente. Aquí me dan unos términos de una sucesión y me dicen que determine el término general, que posteriormente calcule 6 términos en total y que la represente en un plano cartesiano. Entonces, yo veo que acá la sucesión en el numerador es 2, 4, 6, 8. Puedo suponer cuál sigue por la secuencia. Yo veo que 2 a 2, 2 por 2 da 4. Bien, pero realmente si multiplico por 2 me daría 8, que no es este que está acá. Entonces digo, bueno, multiplicando no es. Entonces 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Sumando sí es. Cuando un término se construye a partir del anterior sumando, se dice que es una progresión aritmética. Por favor, revisen ese temita para que le quede fácil hacer los ejercicios. Entonces, como estoy sumando de 2 en 2, ¿sí? Entonces yo voy y busco la secuencia. En el denominador digo 3, 9, 27, 81. Entonces digo 3 a 9 sería 3 por 3, ¿cierto? 9. A 27, 9 por 3, 27. A 81, 27 por 3, 81. Entonces miren que acá ya no estoy sumando, sino multiplicando. Esta se llama una progresión geométrica. Cuando suma como en los numeradores, aritmética, y cuando multiplica como acá en los denominadores, geométrica. También me dicen que haya el término general. Yo podría hallar los términos que siguen, ¿cierto? Porque acá 2, 4, 6, 8 diría que el que sigue tiene numerador 10. Y acá 3, 9, 27, 81. 81 por 3 me daría 243. Diría que el que sigue tiene denominador 243. Entonces sería 10 sobre 243. Y lo tengo por recurrencia. Pero a mí me dicen que haya el término general. Entonces lo vamos a hacer. Miremos el numerador. Los números son 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Cuando n vale 1 me tiene que dar 2. Cuando pere por 2 me tiene que dar 4. Cuando pere por 3, 6, porque son los números de n. Entonces yo digo, bueno, ¿por cuánto multiplico o por cómo hago para obtener el 2 con el 1? Pues 2 por 1. ¿Cómo hago para obtener el 4 con el 2? Pues 2 por 2. ¿Cómo hago para obtener el 6 con el 3? Pues 3 por 2 y así. Entonces, este número que quedó fijo, este numerito que quedó aquí fijo, ¿sí? Lo dejo ahí quietico, mírenlo, 2. Y miro la secuencia de los números naturales, 1, 2, 3, 4, hasta n. Y miren que acaban quedando los numeritos 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, o sea, el número de la posición del término. O sea que el último, si estoy en la posición 3, por ejemplo, es 2 por 3. Si estoy en la posición 4, 2 por 4. Si estoy en la posición n, pues entonces será 2 por n. Y de esa manera obtengo mi numerador. Para el denominador, tengo que mirar qué operación hacer. Como era multiplicando,
3 por 3 por 3, pues puedo jugar con las potencias de 3. Entonces 3 es lo mismo que tener 3 a la 1. Miren el primer término. El 9 sería 3 a la 2. Miren, segundo término, 3 al cuadrado. El 2 está quedando en el exponente. El 27 será 3 a la 3, que será 3 por 3, 9 por 3, 27. Miren el 3 aquí en el exponente. 81 sería 3 a la 4. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, 3 a la 4. O sea que el n ahora me va a quedar es en el numerador. Posición 1, 2, 3, 4. En la posición n pues será 3 a la n y tengo mi denominador. Como ya tengo mi término general, entonces puedo hallar los otros términos reemplazando acá n. Si quiero el quinto, pues 2 por 5, 10 y 3 a la 5, 243. Si quiero el sexto, entonces 2 por 6, 12 para el numerador y 3 a la 6, 729 para el denominador. Bueno, uno diría, si puedo hacerlo de forma recurrente, este 2, 4, 6, 8, 10, 12, como acá miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y abajo 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243, perdón, por 3, 729. Entonces, ¿para qué hago yo la fórmula enésima? Resulta que la fórmula enésima, si a ustedes le piden el término 1342, pues es más fácil multiplicar 2 por 1342 y hacer 3 a la 1342, a pesar de que le va a dar un número muy grande en el denominador, pero lo va a poder hallar, en vez de ponerse a hacer esto 1300 veces, 1400 veces, 5000 si le piden el término 5000. Entonces, por eso hallamos el término general. Lo ubicamos en el plano cartesiano, la misma historia, 1,2 tercios, 1,2 tercios. Recuerden que en este caso, cuando voy a hacer el 2 tercios, lo hago por aproximación. Entonces, uno va y divide 2 entre 3, ¿cierto? Que eso le da 0,66 periódico, más o menos por acá. Después coge el siguiente, que es 2. Cuando vale 2, vale 4 novenos. Entonces divide 4 entre 9. Para hacerlo por aproximación, repito, eso le da 0.44, entonces por acá 0.44 y así continúa con todos, ¿ok? Pero va ubicando los punticos y de esa manera tiene la secuencia de su sucesión, que es lo que le están pidiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Pues deben hacer dos ejercicios muy parecidos a los que les del ejemplo. Lo hacen en el cuaderno, lo hacen a manito, bien ordenadito. Entonces, en este primero determinan los 10 primeros términos y posteriormente lo representan en el plano cartesiano. En este le dan unos términos, haya el término general o término enésimo de la sucesión. Posteriormente calcula unos 6 términos, si quiere más, pues calcula más y hace una representación gráfica de esa sucesión. Espero haya sido claro y entreguen oportunamente su trabajo. Bien, hasta pronto.